Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta preciosa mañana, en este precioso día, cuando nosotros todos venimos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Cantamos esta última alabanza preciosísima que dice: solo tú eres grande, solo tú eres digno, tú eres maravilloso para mí. Yo no sé si nosotros en nuestro corazón podemos decir: Jesús, tú eres maravilloso para mí, tú eres grande para mí. Qué bueno es cuando podemos, y por esas razones de que Jesús es grande, Él es digno, Él es maravilloso en mi vida. Es por eso que nosotros venimos a postrarnos para adorar al Señor. Es por eso que venimos a entregar nuestra vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Bien, hermano, en esta mañana quiero ocupar un poco del tiempo en esta prédica de la palabra del Señor. Y fíjese que quiero asociar este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana en cuanto a la familia y precisamente que quiero tocar el capítulo 6 de Génesis, un poco el 7 y también un poco el 9, porque el mensaje pues está allí en esos tres capítulos. Y fíjese que nos habla acerca de la construcción del arca. Y nosotros, cuando yo estaba pequeño, que mi papá me llevaba a la iglesia, nos llevaba a la escuela dominical y estábamos con una maestra llamada Laura, me acuerdo, imagínate, esos son unos años. Un niño, íbamos allá a la escuela dominical y a nosotros siempre nos cantaban en el arca de Noé, todo, caben todos, tú también. Y entonces, después le decía a uno: ¿y cómo vamos a oír lo que dice la chivita? Entonces uno tenía que decir cómo hacía la chivita. ¡Nee! Entonces, esas eran las cosas que a nosotros se nos decían y era muy bueno. Pero fíjense que todas estas cosas nos asociaban era prácticamente a los animales que estaban dentro del arca, a los animales que estaban allí. Sin embargo, nosotros vemos la historia acerca de esa construcción del arca. Y precisamente quiero el contexto de todo eso, cuando Dios mandó construir esa arca, es que dice la palabra de Dios y en Génesis, y yo quiero que usted se ubique en Génesis, en su capítulo 6, y vemos nosotros acá en el contexto, en el capítulo 6, versículo 5, el 11 y el 12, dice la palabra de la manera siguiente. Mira lo que dice la escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, el contexto de esto, por qué Dios mandó construir el arca, es que dice que había mucha maldad en la tierra. Y también sigue diciendo, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Eso era el panorama de ese entonces, de un pueblo, del pueblo pues que estaba en ese entonces. En el versículo 11 y 12, dice, el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El versículo 12 dice: y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El enfoque que nos da a nosotros esto es que había mucho mal. Toda la gente quería hacer el mal. Y eso era también violencia. Y fíjese que dice que todos sus caminos fueron corrompidos. O sea, no había ninguno que hiciera lo bueno delante de Dios. Entonces, por eso podemos ver que ¿cuál fue la reacción de Dios referente a eso? Bueno, la reacción de Dios es que dice el versículo 6, dice: y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre en la tierra.
Y no solamente eso, dice que y le dolió en su corazón. Eso fue lo que produjo toda esta maldad. Se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Y luego dice que la determinación de Dios entonces de ver de toda esta maldad, dice, raeré a todos de la faz de la tierra. La palabra raer, o sea, en este caso, es, o sea, quitarlos a todos, exterminarlos a todos. Eso fue la reacción de Dios ante esta tremenda maldad que había allí. Y en esa escena, en ese contexto, hermano querido, es que surge una familia que está allí en el versículo 11 y 12 dice el versículo 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y esto me lleva pues a desarrollar este tema precioso acerca de nosotros edificando nuestras familias en el fundamento de la obediencia a Dios. Y ahí pues viene mi primer punto. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese entonces? Una gente llena de maldad, corrompidos sus caminos, pura violencia que tenían allí. Sin embargo, hermano querido, el primer punto que veo acá, cuando se edifica sobre el fundamento, cuando nosotros edificamos nuestra familia en el fundamento de la obediencia a Dios, entonces tenemos esto que está aquí. Tenemos una familia diferente en un tiempo difícil. Amén. Una familia diferente en un tiempo difícil. No todos están corrompidos. Había una familia que sobresalía en ese caos total. Había una familia y esa era la familia de Noé. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando edificamos, hermano querido, cuando nosotros edificamos nuestras familias en el fundamento de la obediencia a Dios, esta familia va a sobresalir, esta familia va a brillar, esta familia es diferente a todo porque no se ha corrompido con el pecado. Entonces, por eso vemos, hermano querido, que dice que halló gracia, Noé halló gracia delante de Dios, porque era un hombre que se había propuesto en su corazón edificar su familia en el propósito de Dios, y cuando vino esta catástrofe, esta maldad, esta familia, ¿verdad?, sobresalió. Era diferente en todo sentido en un mundo lleno de crisis, de maldad. Y esto me debe a nosotros desafiarnos, amado hermano querido, que es deber de los padres que su familia resplandezca en medio de las tinieblas. ¿Cuántos están dispuestos? Yo creo, hermano querido, que hoy estamos aquí no por casualidad. Hoy estamos aquí con el propósito de tomar decisiones, y hoy quiero que usted sea el Noé de su familia. Amén. El Noé de su familia, que usted empiece a edificar en los fundamentos de su familia, en la base de la obediencia a Dios, para que en ese momento difícil que estamos viviendo, nuestra familia sea diferente. Nuestra familia pueda resplandecer de una manera diferente. Y es por eso que dice Filipenses, quiero que me permitan leer Filipenses capítulo 2, versículo 15, que habla acerca, dice el apóstol Pablo, más o menos trayendo esto, dice, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses. Nos llama a nosotros la atención que nosotros debemos resplandecer en medio del caos, en medio de la catástrofe, de un mundo lleno de pecado, de violencia, de donde se ha corrompido todo. Nuestra familia pueda brillar, hermano. Amén. Pueda brillar.
Y fíjense que Mateo 5:16, el Señor refiriéndose también a que nosotros debemos sobresalir como hijos de Dios, dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios por eso. Vale la pena edificar, hermano querido, nuestra familia en el fundamento de la obediencia a Dios, porque crea que esa familia va a resplandecer. Esa familia va a brillar. Esa familia va a ser diferente, hermano querido. Amén. En medio de una inundación de pecado, violencia y corrupción moral, Noé y su familia fueron diferentes a esta situación. Los Noé y las Noé. ¿Están ustedes edificando sus familias en el fundamento de la obediencia a Dios? Recuerde que Dios mandó a construir un arca porque era la salvación de Noé y toda su familia. Noé halló gracia delante de Dios y Dios tuvo benevolencia, misericordia por el camino, por esta oración que este hombre rendía con su familia, y por eso Dios se propuso salvarlo. Por eso Dios se propuso que esta familia sea diferente en medio del caos. Los Noé de esta época, ¿están ustedes haciendo lo posible para que tu familia sea diferente en medio de un mundo lleno de maldad y de violencia? Es un desafío a nosotros. Es nuestra familia, hermano. Es nuestra familia. Entonces tenemos acá que Noé halló gracia delante de Dios. Era una familia diferente que brilló en medio de una situación difícil. Seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice Génesis 6, 14 al 16. Dice lo siguiente, Génesis 14 al 16 dice: hazte un arca, le dijo Dios a Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Harás su aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esa manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Tremendo plano que Dios le da a Noé. Y esto me lleva al segundo punto, hermano querido, que cuando nosotros edificamos nuestra familia en el fundamento de la obediencia a Dios, trabajamos en el plano original que Dios nos ha dado para nuestra familia. Dios le dio las instrucciones a Noé. Dice que Noé obedeció las instrucciones. Y fíjense, me llama la atención esto. Por eso digo que a nosotros de niños nos enseñaban era que los animalitos están dentro del arca. Pero sin embargo, a nosotros como que se nos está escapando las instrucciones, el plano original que Dios le da a Noé, a este hombre que era recto, justo delante de Dios. Él le entregó un plano. Él dijo: así construirás el arca. No más, ni un centímetro más. Usted hará de esta manera. Y fíjense que dice que de la madera de gofer. Según estuve investigando en estos días, hasta internet me metí por allí. No soy poco de internet, pero me metí a ver, oye, ¿qué era eso? No aparece. Según algunos dicen que eso pudiera ser ciprés, cedro, que si no sé qué más. Pero Dios le dijo: haga esto de esta manera. Y también le dijo
que lo que él iba a usar, la brea que iba a usar, la tenía que usar por fuera y por dentro del arca. Eso tenía que hacerlo Noé. Entonces, hermanos queridos, cuando Dios nos da su plan original para nosotros edificar sobre el fundamento de la obediencia a Dios, nuestra familia estar allí, nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Nosotros tenemos que aceptar ese plano porque Dios quiso que sea así. Y es por eso, hermano querido, que me da una tristeza en este momento ver cuántas familias, cuántos matrimonios están destruidos porque hicieron caso omiso al plano original de Dios. Lo apartaron allí, no edificaron conforme al propósito de Dios y quisieron añadirle otras cosas. Y por eso vemos que según, mira lo que pude aquí ver, dice que las medidas del arca, de largo 300 codos, que el metro era 150 metros, ancho 50 codos, 26 metros de ancho, era el arca. Alto 300 codos, 15 metros de alto. Pero le dijo al primer piso, segundo piso y tercer piso. Dios le dijo así. Y ustedes dicen, ¿para qué Dios lo haría así? De la manera de Dios, Dios quería que eso fuera así. El plano que Dios le dio era ese. Dios nos ha dado el plano de cómo edificar una familia fuerte. ¿Lo tienen ustedes? ¿Sí? ¿Están haciendo uso de eso? Y es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia llamada Éfeso, le escribe lo mismo, hermano, los fundamentos para que una familia permanezca, para que una familia se establezca firme. Y nosotros podemos verlo en el capítulo 5, versículo 21 y el capítulo 6, verso 1 y 2. Allí Dios está dando verdaderamente un plano para que nuestra familia sea una familia fuerte. Y dice lo siguiente: esposas estén sujetos a sus esposos. Esa es la manera de Dios. Hombres amen, maridos amen a sus esposas. Eso es lo que Dios quiere, que los maridos amen a sus esposas. Y cuando Dios les regale hijos, entonces ustedes sean buenos padres, corríjanlos en la disciplina del Señor. Y los hijos deben obedecer a su padre en el Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, si mezclamos todo esto que Dios nos está dando a nosotros, tenemos esposas sujetas a sus esposos, esposos amando a sus esposas, padres corrigiendo a sus hijos y los hijos en obediencia a Dios, pero en el Señor, dice la palabra, en el plano de Dios, en el Señor. Y luego, si ustedes lo meten, por ejemplo, en una olla, todos estos ingredientes, y le echan la llenura del Espíritu Santo, van a tener una familia, hermano querido, que alabe al Señor. Versículo 19, capítulo 5 de Efesios. Y dice, con cánticos espirituales, adorando y cantando al Señor. Pero antes del versículo 18 dice, se lleno, no embriaguez con vino en la cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu Santo. Y una familia, hermano querido, cuando se establece en el propósito de Dios y sobresale allí en ese propósito de Dios, déjeme decirle, hermano querido, que una familia que va a glorificar el nombre de Dios. Amén. Eso es. Y por eso nos dice Efesios 5, 21, 6 y 12, y del 1 al 2. También la palabra de Dios nos dice a nosotros esto: cuando nosotros dejamos de construir conforme al propósito de Dios, recuerde que el arca era el sitio donde la familia de Noé iba a ser salva. Dios le dio ese plan. La pregunta, hermano querido, a usted, Noé, de hoy: ¿dónde está el plan original de Dios que Dios le dio para su familia? ¿Lo tienen? ¿Están edificando sobre ese plan?
El Señor Jesús, hablando acerca de dos personas que edificaban, lo dijo que uno era insensato y el otro era prudente. Eso está en Mateo 7, 24 al 27. Y el prudente, dice la Escritura, que este hombre agarró el plano de Dios y empezó a edificar sobre la roca, y cuando vinieron ríos, cuando soplaron tempestades, cuando vinieron huracanes, dieron contra esa casa, no cayó porque estaba edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero el hombre insensato, que no tomó en cuenta el plan original que Dios le dio, y a lo mejor empezó a añadir cosas que no debería hacerlo para construir su hogar donde va a habitar su familia, él dice que empezó a construir o a edificar en la arena. A lo mejor vio más bonito eso y empezó a edificar sobre la arena. Y eso quiere decir que no tenía fundamento, y vinieron los mismos ríos, los mismos huracanes, vinieron en las mismas tempestades, pero y dieron contra la casa y cayó, y dice que fue grande su ruina. Hermano querido, ¿cuántas familias hoy no están lamentándose porque tal vez usted dejó aparte o quiso construir a su manera sin recibir las instrucciones de Dios, sin seguir el propósito de Dios, y hoy están lamentándose en gran manera? Es un llamado a nosotros que está allí. Y esto pues me lleva al tercer punto, que cuando nosotros edificamos nuestra familia en el fundamento de la palabra de Dios, hacemos todo posible porque toda la familia entre en ese lugar. En el versículo 6, 18 y el 7, 13 dice Dios hablándole a Noé, le dice: tú, tu esposa, tus hijos y la esposa de tus hijos. Dios no dejó por fuera a ninguno. Ellos tenían que entrar allí. Y eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones de hablarle a nuestros hijos, aún sean grandes. Imagínense, yo me imagino a Noé construyendo, según dice que Noé duró construyendo 120 años el arca. Y entonces yo me imagino a aquellos hombres, porque ya tenían sus esposas, ayudando a la construcción del arca. La Biblia no dice eso, pero yo me imagino que Noé tenía una influencia sobre sus hijos para construir eso. Él estaba marcando que ese era el lugar donde su familia iba a ser salva. Y entonces todos juntos empezaron a construir. Yo me imagino a llevar sus cosas, una obra tan grande, y poco a poco empezaron a hacerlo. Todos estaban involucrados. Porque en el plano de Dios, la promesa de Dios era que toda esta familia, que no se había contaminado con esa violencia que había en ese entonces, pudiera ser salva. Muchas personas, muchos creyentes en el Señor, muchos no, a veces quieren que sus hijos lean la Biblia, que oren, y ellos no oran. O vayan a la iglesia, y ellos no van. O hagan esto, y ellos no lo hacen. Noé se propuso que toda su familia fuera, ¿verdad? Allí la anoté por acá, que toda su familia, ¿verdad?, se involucrara en esta gran obra, porque ese era el lugar donde iban a ser salvos. Por eso Josué 24:15, también tomando esto acerca de la familia, él tuvo que pararse firme y decirle a la gente que está allí: mire, ustedes quieren servir a los dioses que están en el otro lado del río, a los dioses de los amorreos. Ustedes quieren hacerlo, pues vayan y hagan eso, adoren a esos dioses.
o compartan con ese mundo, vayan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso incluye que Josué también había influenciado en su familia, en su esposa, en sus hijos, de que ese hogar era para Dios. Entonces, es una influencia, hermano, cuando nosotros edificamos según el fundamento de la obediencia a Dios, nosotros hacemos todo posible por involucrar a nuestra familia en ese plan. No sé si usted lo está haciendo, pero hoy usted tiene que tomar una decisión, porque es vida o muerte. Recuerden que estamos viviendo en un tiempo igual que ese tiempo de Noé. Violencia hay por todos lados. La gente ha pervertido sus caminos. El matrimonio se ha pervertido, hermano. Ahora la ley apoya hombre con hombre y mujer con mujer. Y es allí donde usted tiene que tomar decisiones importantes de sobresalir, hermano. Y no solamente eso, sino que tratar por todos los medios de que su familia esté segura, de que su familia se involucre allí. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien se duerme? No. A veces, quiero decirle que yo ahora predico poco, porque antes predicaba mucho, a mí me invitaron a predicar mucho, pero ya le da, me está pegando, ¿sí? Pero fíjense que nos habla acá acerca de eso, delegar responsabilidades a nuestros hijos para su bien. Hermano querido, yo le animo en el Señor, usted es Noé y las Noé. Déjeme decirle que si usted quiere un hogar fuerte, empieza a delegar responsabilidades a sus hijos. No es posible, hermano querido, que en nuestro hogar, mi esposa y yo, tengamos que hacer todo cuando ya tengamos unos hijos grandes que pueden ayudar a lavar los trastes, a hacer cosas, barrer la casa, a sacar la basura, hacer todo. Oye, eso es increíble, hermano. Y no porque es que yo no quiero que él pase esto, porque yo lo amo. Usted no lo ama, hermano. Usted lo está entregando a una ociosidad, hermano querido. Por eso es que es necesario que nosotros, ¿verdad?, podamos influir en nuestra familia para que ellos el día de mañana puedan resplandecer en un mundo que se cae a pedazos. Y Noé lo está haciendo, hermano. Por eso es que Noé halló gracia delante de Dios. Y esto dice, debemos esforzarnos a que nuestros hijos sean parte de una familia diferente ante un mundo que perece. Yo veo, hermano querido, y lo digo con toda responsabilidad aquí, me gusta, cuando el Señor me regaló 2 hijos, yo me propuse en mi corazón, juntamente con mi esposa, a empezarlos a educar. Y yo no entiendo, hermano querido, que en este tiempo, cuando un mundo se cae lleno de problemas, dificultades, nosotros veamos que nuestros hijos bailan conforme a eso también. Ya no vemos la diferencia, no hay diferencia en nuestra familia. Y eso lo podemos ver, hermano, y me disculpa que le diga, vemos que nosotros vemos nuestros hijos que vienen aquí a la iglesia y no saludan a ningún hermano. No saludan a los hermanos. No lo está haciendo el mundo tal vez así. Sí, hermano. Entonces, eso hay que influir en ello. Importante. Y esto me lleva al cuarto punto. Son 20. Se asustaron. Yo creo que ahora sí se despertaron. Esto me lleva al cuarto punto, hermano querido, que cuando edificamos sobre el fundamento, cuando edificamos nuestra familia sobre el fundamento de la obediencia a Dios, nuestra familia está segura en medio de la crisis. Déjeme leer un texto, Génesis 7, 17 al 23.
dice lo siguiente. 17 al 23 dice lo siguiente, mire hermano querido, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y se alzaron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y mira preciosa frase que dice, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Cuando se edifica, hermano, conforme al propósito de Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar. Y el arca que donde estaba Noé y su familia flotaba sobre la superficie de las aguas. Gloria a Dios por eso. Y sigue diciendo, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los ceros fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, dice, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Gloria a Dios por eso. Mire esto, hermano. Cuando nosotros edificamos sobre el fundamento de la obediencia a Dios, hermano, Dios nos libra. Dios pelea por nosotros. Y por eso la Biblia dice aquí, Isaías recogiendo acerca de esto, dice lo siguiente, en Isaías 43, del 2 y 3, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuánto dicen amén? Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán ni llamas arderán ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Soy tu Salvador. Por eso es que esta familia fue salva, hermano. Y las aguas no dieron contra ella, porque le creyeron a Dios. Y sobre todo porque edificaron para su seguridad. Gloria al Señor. Y aquí viene mi último punto de este mensaje, hermano querido. Y es acerca de que cuando edificamos nuestra familia en el fundamento de la obediencia a Dios, hay una preservación de ella. ¿Tú no te das cuenta en las noticias? Bueno, allá en Venezuela siempre yo escuchaba las noticias o informaciones acerca de que un joven de 17 años fue asesinado, que un muchacho también, y porque a veces, hermanos queridos, se involucran en pandillas, se involucran en otras cosas, y ese es el destino. No hay preservación de esa vida. Sin embargo, cuando edificamos sobre el fundamento de la obediencia a Dios, nuestra familia, ¿verdad?, se preserva, hermano. Y miremos lo que dice la Escritura, ¿verdad? En el Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad toda la tierra. Y antes dice la Escritura que en el versículo 20 del capítulo 8 dice que Dios hizo que saliera a Noé del arca, él, sus hijos, su esposa y todos los que habían ahí. O sea, Dios preservó esa familia para que luego se multiplicara y llenara la tierra. Hermano querido, lo que nos quiere decir la palabra de Dios a nosotros es que nosotros debemos edificar nuestra familia en ese fundamento de Dios, porque eso va a preservar la familia. Eso lo va a hacer. Vamos a conseguir muchachos que se van a estar responsables cuando ya se casen con allí con su muchacha, se van a ser responsables. Y muchacha también va a ser responsable. Se va a preservar la familia. Dios nos da nuevas oportunidades. La familia debe vivir bajo la gracia
y la promesa del pacto de Dios, recordándonos su fidelidad incluso cuando fallamos. ¿Cuántos de nosotros fallamos? Todo, hermano. Pero la benevolencia, la gracia de Dios está allí cuando nosotros queremos edificar nuestra familia en el fundamento de Dios. ¿Dónde están los Noé? Y las Noé. Hoy Dios está llamando a todos los Noé de su familia a que sean líderes de su hogar, a retomar el plano original que Él nos ha entregado para que construyamos nuestra familia sobre el fundamento de la obediencia a Dios, asegurándonos a que todos entren en el refugio seguro de Jesucristo, el arca de nuestra salvación eterna. Por eso yo les digo, ¿cuántos quieren ser Noé en este día? Yo quiero que se pongan de pie, los Noé. Y miremos dónde nosotros hemos fallado. Y en este día yo quiero que usted con su familia, siquiera únase con su familia allí. Únase con su familia. Y dile a su familia, yo quiero ser el Noé de su familia. Yo quiero volver nuevamente a construir conforme al propósito de Dios. Yo quiero hacer uso del plano original de Dios para nuestra familia. Salva tu familia. Salva tu familia. Estamos en un momento difícil, en un momento, ¿verdad?, lleno de problemas, de dificultades. Y es necesario que usted se pare firme como Noé y haga como Noé, porque el éxito de Noé, hermano querido, el éxito que tuvo Noé, no fue porque él era bonito, ni porque era, sino porque hizo conforme a lo que Dios le dijo, como hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y él lo hizo así, hermano. Y podemos ver nosotros en la escritura que Noé, ese diluvio, imagínate, yo investigando, Noé duró dentro del arca 1 año y 17 días. Ese hombre allí metido con sus hijos, ese era el lugar de seguridad de él, de salvación. Y luego salió Noé del arca glorificando el nombre de Dios por lo que Dios había hecho en su vida, por lo que Dios lo había salvado del diluvio. Hoy nosotros, hermano querido, estamos en un mundo tan lleno de problemas, dificultades, y viene un juicio de Dios así como en ese entonces. Y es necesario que nosotros empujemos a nuestra familia al arca de la salvación que es Jesucristo. Que lo empujemos allí para que nuestra familia, en la ira de Dios, en la ira del juicio de Dios, nuestra familia sea diferente y brille, y es una familia que sea salva para la gloria de Dios. Yo quiero que usted haga un pacto con el Señor. Dile, Señor, yo quiero que nuevamente retomar el plan original para mi familia. Quiero hacer conforme a lo que tú dices en su palabra, porque esto me va a garantizar salvación y también protección, y también nos va a preservar para muchos años y hasta la eternidad. ¿Cuántos quieren asumir el reto? ¿Sí? Vamos a ver. Bendito Dios, te adoramos, Dios. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Padre, tú nos has escogido a nosotros y has depositado en nosotros los Noé de este tiempo, de este momento, en esta iglesia,
nos ha escogido, Señor, para poner su confianza en nosotros, Señor. Señor, tú nos has dado un plano maravilloso para nuestra familia. Permite, Señor, que nosotros podamos edificar sobre el fundamento de la obediencia a ti, Señor. Que nuestra familia pueda brillar, Señor. Que nuestra familia pueda estar segura. Que nuestra familia pueda, Señor, enfrentar los retos de esta vida, Señor. Siendo diferentes, Padre. Te pido, Dios mío, que si en algo, Señor, hemos dejado la responsabilidad como padres, Señor, te pedimos perdón y que, oh Dios, ponga en nuestro corazón el deseo de ser esos Noé para que nuestra familia sea salva, Señor. Corrigiéndolo, Señor, enseñándole, Padre, tu palabra. Dios, te pedimos, mi Dios amado, que podamos construir conforme a lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. La Biblia dice que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos o enseñamos a nuestros hijos, dice que la palabra de Dios debe estar primero en nuestros corazones y luego la repetiremos a los hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando se vayan por los caminos. Nosotros tenemos que decirle esas palabras a nuestros hijos, Señor. Padre, que pueda poner en nuestra boca, Señor, el poder de tu palabra para poder, Señor, hablar a nuestros hijos los problemas que se están enfrentando en esta vida, Señor. De tratar de corregirlos, Señor amado. Hagamos que nuestros hijos, Señor, sean obedientes a los padres, a tu palabra, Señor. También, Padre eterno, que nosotros podamos tener esa responsabilidad como esposos de amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, Señor. Y también las esposas, Señor amado, el rol que les corresponde estar sujetas a sus esposos. Ese es el plano original tuyo, Señor. Permite que nuestra familia en este día, Señor, aceptar este compromiso y nuevamente volver, Señor, volver a las raíces que tú has tenido desde hace tiempo, Señor. Señor, te alabamos. Padre, si en este momento yo tengo que pedirle perdón a mi hijo, Señor, porque no he sido el Noé que él ha querido, Señor, yo le pido perdón. Permíteme que me pueda llenar de tu espíritu para tomar correcciones, para ser diferente, Señor. Padre, si he dejado tal vez la obligación con mi esposa, Señor eterno, permite que hoy pueda tomar esa decisión, Señor, y corregir eso y bajo tu voluntad y su gracia poder asumir esta responsabilidad, Señor. También, Señor, las esposas, mi Dios amado, si no están sujetas a su esposo, Señor, te pido, Dios, que tú, Señor, les llene de entendimiento y de sabiduría para que ellos tomen esa responsabilidad, porque eso es lo que tú dices en tu palabra. Señor eterno, que siempre podamos ser buenos hijos delante de ti, mi Dios. Padre, te pedimos que nuestra familia sea llena de tu Santo Espíritu. Que nuestra familia, Señor, pueda involucrarse en los trabajos cotidianos, en la obra de Dios, que podamos nosotros que ver a nuestros hijos trabajando en la obra, Señor, construyendo para salvación. Y gracias, mi Dios amado, porque tú prometes en tu palabra que nuestras familias van a prevalecer y van a estar flotando sobre la superficie de las aguas cuando vengan la tempestad y los problemas, Señor, porque tú la vas a cuidar, tú nos vas a ayudar, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por Noé, Señor, que le obedeció a ti y creyó en ti. Por eso queremos ser como esos Noé, Señor, en este día. Creerte a ti, Señor, y obedecerle, Padre, por fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
que están destruyendo nuestra familia, Señor, en este tiempo. Señor, que podamos orientar a salvarlos de la ira que tú tienes para esta tierra, Señor. Que seamos como Josué, cuando podamos decir hoy acá, mi casa y yo serviremos a ti, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.